Buenos días chicos, bienvenidos a Matelúdica. El día de ahora vamos a ver el tema 1.4 de la unidad 5 de noveno grado. Características de figuras semejantes. Parte 1. El problema nos dice, ¿cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Tenemos en la imagen los cuadriláteros. Tomaremos cada uno de los cuadritos como una unidad. Puedes dibujarlos en tu cuaderno tomando cada cuadrito. En el caso BC tendría que medir 3 unidades, CD 3 unidades y así sucesivamente. Traslada los cuadriláteros a tu cuaderno poniéndole pausa al video y luego seguimos. Espero que ya hayas trasladado los cuadriláteros. Ahora, ¿cómo podemos solucionar el problema? Lo primero es medir cada uno de los ángulos de los cuadriláteros. ¿Por qué razón? Habíamos visto anteriormente que una figura semejante a otra difiere en la medida de sus lados, pero no en la medida de sus ángulos. Es decir, que los ángulos tienen que ser iguales. Una vez medidos los ángulos, empezamos a comparar. Por ejemplo, el primero con el segundo. ¿Qué es lo que podemos observar? Vemos que el ángulo D con el ángulo H son congruentes, pero tenemos ángulos no congruentes. Por ejemplo, el ángulo B con el ángulo F no son congruentes ya que no tienen la misma medida. Por lo tanto, estos dos cuadriláteros no son semejantes. Ahora, vamos a comparar el primer cuadrilátero con el tercero. ¿Qué podemos observar? Si nos dirigimos al ángulo B, mide 63 grados. El ángulo J debería de medir lo mismo, pero mide 68 grados. Con ese simple ángulo que no sea igual, yo puedo asegurar que esos cuadriláteros no son semejantes. Ahora compararemos el primero con el cuarto. ¿Qué podemos observar? El ángulo B mide 63 y el ángulo N también mide 63. ¿Vamos bien? Veamos otro ángulo. El ángulo A mide 144, igual que el ángulo M. Luego, el ángulo D y el ángulo P miden 63 ambos. Y el último ángulo a comparar, el ángulo C mide 90 y el ángulo O también mide 90 grados. Nos hemos dado cuenta de que todos los ángulos son iguales. Por lo tanto, podemos decir que el cuadrilátero 1 es semejante al cuadrilátero 4. Es decir, el cuadrilátero ABCD es semejante al cuadrilátero MNOP. Ahora, ¿qué más podemos decir de ello? Bueno, nos damos cuenta de que BC mide 3 y MN mide 6. CD mide 3, OP mide 6. Entonces, como ya vimos que son semejantes, nos acabamos de dar cuenta que el cuadrilátero MNOP es el doble que el cuadrilátero ABCD. Conservan sus lados, conservan sus ángulos y la medida de sus lados se ha duplicado. Bueno, chicos, eso sería todo en este tema. Ahora solo vamos a ver un poquito sobre la conclusión y terminamos. La conclusión dice,
En dos o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, las medidas de sus ángulos son iguales. Son ángulos correspondientes los que se encuentran en la misma posición respecto al polígono. Tengamos muy en cuenta todo esto a la hora de comparar cuadriláteros o cualquier otro tipo de polígonos para ver si son semejantes.